Muy buenas tardes con todos los presentes. Sean bienvenidos al quinto Congreso Internacional de Topología y Afines. En esta tarde vamos a tener el agrado de escuchar una charla a cargo del doctor Gabriel Muñoz. Doctor Muñoz, ¿podría compartir su pantalla, por favor, para presentarlo adecuadamente? Buenas tardes. Buenas tardes. Perfecto. Entonces, esta tarde nos acompaña el doctor Gabriel Armando Muñoz Márquez. Él es licenciado en matemática por la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obtuvo su grado de maestría en matemática por la Universidad Federal Fluminense en Brasil. Y su grado de doctor en matemática lo obtuvo en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada en Brasil. También posee postdoctorado en matemática por la Universidad Federal de Río de Janeiro y postdoctorado en matemática en el IMPA. Es docente asociado tiempo parcial en la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha producido artículos de investigación en el área de geometría algebraica. Sus áreas de interés son, como ya mencioné, la geometría algebraica, series lineales límite, extensiones de series lineales límite. Hoy nos va a presentar una conferencia titulada Series lineales límite simples para curvas de tipo compacto. Adelante, doctor Muñoz. Ok, bueno, agradezco la invitación. Bien, entonces, en esta charla voy a hablar sobre series lineales límite simples, ¿no? Son un tipo especial de series lineales límite que vamos a definir para curvas de tipo compacto. Bien, entonces vamos a comenzar con una introducción a este tema. ¿Sí? Como ya se mencionó, esto está dentro del contexto de la geometría algebraica. Entonces vamos a comenzar estableciendo qué son las curvas de tipo compacto que vamos a considerar. ¿Sí? Una curva nodal proyectiva, ¿sí? X, sobre los números complejos, va a ser de tipo compacto si todas sus componentes irreducibles son lisas y el número de nodos de la curva es igual al número de componentes menos 1. ¿Sí? El caso particular en el que nos vamos a centrar en esta ponencia es este caso. ¿Sí? 3 componentes irreducibles y 2 nodos. ¿Sí? Este sería una curva de tipo compacto. En este tipo de curva vamos a centrar esta ponencia. ¿Sí? Bien, la teoría de series lineales límite, ¿sí? Fue desarrollada por Eisenbach y Harris, ¿sí? Para curvas de tipo compacto. ¿Sí? Estas series lineales límite se consideran un análogo a las series lineales en curvas lisas, ¿no? Tenemos una teoría clásica de series lineales en curvas lisas, ¿sí? Una serie lineal en una curva lisa está dada por un haz inversible sobre la curva lisa y un subespacio vectorial del espacio de secciones globales del haz inversible. Entonces, esta teoría clásica para curvas lisas, Eisenbach y Harris la generalizan para curvas de tipo compacto, ¿no? Y a eso se le llama series lineales límite. Esta teoría ciertamente es muy importante en argumentos de degeneración de curvas, ¿sí? Cuando mencionamos esta idea de la degeneración de curvas, ¿sí? Nos referimos a lo siguiente, ¿sí? Un caso particular de lo que estoy mencionando, podríamos describirlo del siguiente modo, ¿sí? Podríamos considerar una superficie, ¿sí? Y a la vez un morfismo sobre una curva, ¿sí? De modo que sobre cada punto de esta curva, ¿no? Acá tenemos un cierto morfismo, de modo que sobre cada punto de esta curva, pues vamos a tener una fibra, ¿sí? Estas fibras van a ser curvas, en este caso que estoy considerando una superficie. Y bueno, podríamos tener, ¿no? Fibras lisas, ¿sí? Pero en algún punto en particular o en algunos puntos particulares podríamos tener una fibra singular, ¿no? Por ejemplo, una curva de tipo compacto con 3 componentes irreducibles. ¿Sí? Entonces, como ya he mencionado, pues tenemos, ¿no? La noción de series lineales en curvas lisas. Y la idea, ¿no? En este contexto es analizar cómo, si tuviéramos una familia de series lineales
sobre cada fibra, ¿no? Sobre un punto en particular, ¿no? Si tuviéramos, pues, un haz inversible y a la vez un subespacio vectorial, ¿sí? Dentro del espacio de secciones globales del haz inversible, ¿no? Eso sería una serie lineal, ¿no? Podríamos considerar estas series lineales en las fibras lisas, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué sucedería en la fibra singular? Y podemos asociar una especie de límite a estas series lineales en cada fibra lisa, ¿no? Una especie de límite en la fibra singular, ¿no? Y ese es el por qué se le llama serie lineal límite, ¿no? Lo que se define es una especie de límite en la fibra singular, ¿sí? Entonces, es en ese tipo de contextos que se utiliza esta teoría. Bien, sin embargo, algo que precisar es que Eisenbach y Harris consideraron, ¿sí?, en su teoría, solamente ciertos tipos posibles de límite, ¿sí? Los límites que pueden ocurrir en la fibra singular, ¿no? Vamos a tener en la fibra singular un cierto haz inversible, ¿sí? Pero lo cierto es que pueden suceder muchas posibilidades para este posible límite, ¿sí? En términos de el multigrado del haz inversible, ¿no? Con lo cual me refiero al grado del haz inversible restricto a cada una de las componentes, ¿no? Puedo restringirme a X1, ¿no? Puedo restringirme a X2, y bueno, también me podría restringir a X3, ¿sí? Las componentes que estamos considerando, ¿no? A esto me refiero con el multigrado, ¿sí? El grado que tiene el haz inversible restricto a cada componente. Bueno, este multigrado puede tener muchas posibilidades, ¿sí? Y bueno, en la teoría de Eisenbach y Harris solamente consideró que tengan grado D en una componente y grado 0 en las otras componentes, ¿sí? De modo que para el caso en el cual nos estamos centrando de 3 componentes irreducibles, ¿sí?, Eisenbach y Harris solamente consideraron los multigrados D00, 0D0 y 00D. Solamente esos 3 multigrados, ¿sí? Pero lo cierto es que las posibilidades son muchas más, ¿sí? Sin embargo, con esa teoría, Eisenbach y Harris pues, pudieron desarrollar muchos resultados importantes, ¿sí? Mucho más adelante, en el 2006, Osserman desenvuelve una nueva construcción de series lineales límite, donde considera todos los posibles haces inversibles límite con cualquier multigrado no negativo, ¿sí? Entonces, no solamente considera estas 3 posibilidades, ¿no?, D00, 0D0 y 00D, sino que considera todas las otras posibilidades, que es lo que he colocado aquí, ¿sí? Hay muchas más posibilidades. Por ejemplo, podría ser un multigrado D-1, 1, 0, 1, D-1, 0, 1, D-2, 1, ¿sí? Todos los posibles multigrados no negativos, siempre y cuando la suma total sea un número fijado D, ¿sí?, que sería el grado del haz inversible. Entonces, en principio, ¿sí?, ya que la teoría de Osserman considera pues todas las posibilidades, al menos las posibilidades no negativas de multigrados, pues podríamos decir de que Osserman está considerando más información posible en el haz inversible límite, ¿sí? Eso es lo primero que podríamos decir. Y lo otro importante de destacar es que ciertamente esta teoría de Osserman la generalizó a fibrados vectoriales de rango mayor que 1, ¿sí? Nuestros haces inversibles pues son fibrados vectoriales de rango 1. Osserman lo generalizó para rango mayor que 1 también, ¿sí?, lo cual es un indicio de que ciertamente su teoría, ¿no?, va en el camino adecuado, ¿sí? Generalizó a rango mayor que 1 también. Bien, eso a modo de una pequeña introducción, ¿sí? Con respecto a los objetivos que podemos mencionar para esta ponencia, ¿sí?, vamos a estudiar series lineales límites simples, ¿sí?, que son un tipo particular de series lineales límite, ¿sí?, que vamos a definir, ¿sí? Y bueno, nos vamos a enfocar, como ya mencioné, en curvas de tipo compacto con 3 componentes irreducibles, ¿sí? Específicamente vamos a estudiar una cierta propiedad de distributividad que está relacionada con el concepto de serie lineal límite simple, ¿sí?
De hecho, vamos a establecer una cierta equivalencia, ¿sí? Entre estos conceptos, entre ser serie lineal límite y que se cumpla esta propiedad distributiva. ¿Sí? Vamos a establecer una caracterización de esta propiedad distributiva en cualquier multigrado fijo. ¿Sí? Esta caracterización ciertamente es muy importante, ¿sí? Luego vamos a comentar más sobre ello. Y bueno, también vamos a dar una caracterización de las series lineales simples, ¿no? Dentro de las series lineales límite exactas, que son un tipo de series lineales que también vamos a definir. Bien, entonces, vamos a comenzar con el contexto general, ¿no? Para llegar a la definición de qué cosa es una serie lineal límite, ¿sí? Luego vamos a definir qué cosa es una serie lineal límite exacta, y luego ya vamos a definir qué cosa es una serie lineal límite simple. ¿Sí? Entonces, para la definición de serie lineal límite vamos a considerar, ¿no? Vamos a fijar un haz inversible L sobre la curva X, ¿sí? Y voy a establecer por comodidad, ¿sí? Que el multigrado de este haz inversible sea D00, ¿sí? En general, pues, bastaría con que fije cualquiera, ¿sí? De estos tres multigrados, digamos, extremos, digámoslo así. ¿Sí? Cualquiera de estos tres, por comodidad, estoy fijando el D00, ¿sí? Y estoy considerando un haz inversible de multigrado D00, ¿sí? Y bueno, la idea, ¿sí? Siguiendo la idea que he mencionado anteriormente, ¿no? Ese haz inversible, ¿no? Se está correspondiendo al multigrado D00. La definición de Osserman, como ya mencioné, busca considerar toda la información en cualquier multigrado no negativo de grado total D, ¿sí? No solamente en D00 o 0D0 o 00D. ¿Sí? De modo que lo primero que vamos a hacer es, a partir del haz inversible L, vamos a definir otros haces inversibles que tengan justamente todos, ¿no? Todas las posibilidades de multigrado no negativo de grado total D. ¿Sí? Y bueno, eso es posible, ¿sí? Aquí sin entrar en muchos detalles, ciertamente es posible definir estos haces inversibles, ¿sí? A partir de ciertos productos tensores con ciertos haces inversibles particulares. ¿Sí? Entonces, es posible definir estos haces inversibles a partir del haz inversible L, ¿sí? Y es posible cubrir todas las posibilidades de multigrado no negativo de grado total D. ¿Sí? Estos L, I, D menos I menos L, L son ciertamente haces inversibles que van a tener multigrado I, D menos I menos L, L. ¿Sí? Entonces, con eso, digamos, hemos conseguido cubrir, ¿no? Todas las posibilidades de multigrado no negativo, ¿no? Con haces inversibles. ¿Sí? Ahora, lo siguiente que se va a hacer es intentar conectar estos haces inversibles a través de morfismos. ¿Sí? Y bueno, la manera de conectar, ¿sí? Básicamente es la siguiente. Si consideramos un haz inversible, no, un multigrado de este tipo, ¿no? Y bueno, y si tengo en cuenta, ¿sí? Algo que también debo de comentar, ¿sí? Esta manera como hemos mostrado los multigrados no negativos de grado total D, ¿no? Esta configuración de manera triangular, ¿sí? Sigue un orden, ¿sí? Como puede observarse, la primera coordenada, ¿no? En cada columna tiene un valor constante, ¿sí? Y la tercera coordenada en cada fila tiene un valor constante, ¿no? La primera coordenada aumenta de 1 en 1, de derecha a izquierda, ¿sí? Y la tercera coordenada aumenta de 1 en 1, de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces es una manera ordenada de distribuir los multigrados, ¿sí? Y bueno, teniendo en cuenta esta distribución de los multigrados, ¿sí? Podemos hacer la siguiente descripción. ¿Sí? Si yo voy desde un cierto multigrado, ¿sí? Y quiero conectarlo con el multigrado que está a su izquierda, a su derecha, perdón, ¿no? Quiere decir que esta primera componente la quiero disminuir en 1, ¿no? Es lo que hemos establecido aquí, ¿no? La primera componente disminuye en 1 si voy hacia la derecha, ¿sí? Entonces acá tendría que restarle el I menos 1, ¿no? Tendría este multigrado. Si yo quiero conectar este multigrado con el multigrado que se encuentra a su lado derecho, ¿sí? Básicamente la definición
¿sí? Que vamos a considerar, ¿no? Salvo ciertos isomorfismos y ciertas inclusiones, ¿sí? La definición lo que está haciendo es restringir al complemento, en este caso de la componente X1, ¿sí? Para ir de aquí para aquí, lo que vamos a hacer es restringir al complemento de la componente X1, ¿sí? Cuando mencionamos aquí el complemento de una curva, ¿sí? Me refiero a la unión, ¿sí? De las otras componentes, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, para ir de un haz inversible al otro haz inversible, ¿no? Que ya hemos construido los haces inversibles, lo que vamos a hacer es restringir al complemento de X1, ¿sí? Cuando voy de manera horizontal, de izquierda a derecha, ¿sí? Si quisiera ir de manera horizontal, ahora de derecha a izquierda, lo que haríamos es restringir a X1, ¿sí? Eso intuitivamente, ¿sí? Hay cierto isomorfismo y cierta inclusión, pero básicamente esos morfismos se obtienen restringiendo a las componentes y a los complementares de las componentes, ¿sí? De manera análoga, también se cumple si quisiera conectar, ¿no? En sentido, ¿sí? Voy a colocarlo aquí de manera un poco más general, si quisiera conectar, digamos, en sentido vertical, ¿sí? En sentido vertical, si quisiera conectar un multigrado con otro cierto multigrado en sentido vertical, hacia arriba, lo que consiste es en restringir al complementar de X3, y si quisiera ir hacia abajo, restringir a X3. ¿Sí? Y también tenemos otra posibilidad, ¿sí? Que es conectar morfismos de manera diagonal. Conectar multigrados de manera diagonal. ¿Sí? Si quisiera ir en este sentido, sería restricción a X2 complementar. Si quisiera ir en sentido contrario, ¿sí? Restricción a X2. ¿Sí? Seguido de isomorfismos e inclusiones, ¿sí? Pero como podemos ver, la conexión entre multigrados consecutivos es simplemente restringir a una componente o restringir al complementar de una componente, ¿sí? Esa es la manera de conectar los haces inversibles. ¿Sí? Estos morfismos que estamos denotando de este modo, ¿sí? son muy importantes para la definición, ¿sí? Y una cosa importante de mencionar es que al componer morfismos en sentido opuesto, ¿sí? Da 0. ¿Sí? Si yo compongo la restricción X1 con la restricción X1 complementar, que va en sentido opuesto, la composición va a dar 0. ¿Sí? Y lo mismo también en las otras posibilidades. Estas composiciones son 0. ¿Sí? Esas composiciones son 0. ¿Sí? Esas composiciones nulas, ¿sí? Van a servir más adelante. ¿Sí? Y bien, con eso podemos ya dar una idea de la definición de qué cosa es una serie lineal límite. ¿Sí? Si fijamos el número D, ¿no? Que hace el papel del grado total, y un número R positivo, fijos, una serie lineal límite sobre nuestra curva X, de grado D y de dimensión R, ¿sí? Va a consistir en un haz inversible L, ¿no? El haz inversible que hemos fijado, de multigrado D00, 0, y a la vez, para todos los haces inversibles L, ¿no? L, I, D menos I menos LL, ¿no? Para todos esos haces inversibles, vamos a considerar subespacios vectoriales, ¿no? Dentro de su espacio de secciones globales, que tengan todos la misma dimensión R más 1. ¿Sí? Y también vamos a considerar que estos morfismos phi que hemos definido llevan, ¿no? Cada uno de estos espacios en el espacio correspondiente. ¿Sí? Entonces, se conectan, ¿no? Vamos a decir que estos espacios se conectan, ¿sí? A través de los morfismos phi. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra noción, ¿no? Bueno, esta es la definición en el sentido de Oserman, ¿sí? De lo que es una serie lineal límite, ¿no? Bueno, podríamos ver una similitud con la noción clásica en que estamos tomando espacios vectoriales dentro del espacio de secciones globales, ¿sí? Solo que en el caso clásico, pues es un solo haz inversible, ¿no? Y un solo subespacio vectorial, ¿no? Dentro del espacio de secciones globales, pero aquí es toda una colección de haces inversibles y una colección de subespacios vectoriales, ¿sí? Y se conectan por los morfismos phi. ¿Sí? Esa es la definición de serie lineal límite en el sentido de Oserman. ¿Sí? Bien, entonces,
como mencioné, ¿sí? Las composiciones de morfismos en sentidos opuestos, ¿no? Como mencioné aquí, estas composiciones dan 0. ¿Sí? Entonces, estas composiciones nulas, ¿sí? Nos llevan a definir de manera natural qué cosa sería una serie lineal límite exacta, ¿no? Podríamos tal vez compararlo, ¿no? Con un caso familiar, por ejemplo, en la teoría de módulos sobre un anillo, ¿no? Pues si tenemos una composición de morfismos iguales a 0, ¿no? Tenemos una imagen contenida en un núcleo, ¿no? Y pues eso lleva, ¿no? A preguntarse, ¿no? O a considerar la posibilidad de que la imagen sea igual al núcleo, ¿no? Que eso es lo que llamamos una condición de exactitud, ¿no? Aquí también lo mismo, al tener una composición igual a 0, pues nos lleva a estudiar el caso en el cual se cumpla la condición de exactitud, ¿sí? Entonces, vamos a definir una serie lineal límite como exacta si cumple esa exactitud, ¿sí? Si la imagen de los morfismos phi correspondientes corresponden al núcleo del morfismo que va en sentido opuesto, ¿sí? Que significa exactamente lo que estoy colocando aquí, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Si yo tomo el morfismo que va de izquierda a derecha, ¿no? En sentido horizontal, ¿sí? Yo sé que ese morfismo es restricción a X1 complementar, ¿sí? Y si yo tomo el morfismo que va de derecha a izquierda, yo sé que está definido como restricción a X1, ¿sí? Entonces, si yo tengo un morfismo, por ejemplo, de derecha a izquierda, que está definido como restricción a X1, su núcleo está formado por las secciones globales, ¿no? Viendo en el espacio de secciones globales, por las secciones cuya restricción a X1 es 0. ¿Sí? Y esas secciones cuya restricción a una componente o a un complementar de una componente 0 es lo que estoy denotando aquí de este modo. ¿Sí? Esto representa las secciones que se anulan en XQ, y este otro espacio representa las secciones que se anulan en XQ complementar, ¿sí? Que son los correspondientes núcleos. Entonces estamos definiendo series lineales límite exactas como las series lineales límite que cumplen esa condición de exactitud, ¿sí? En cada multigrado, ¿sí? Siempre que tengamos multigrados consecutivos, ¿no? En sentido horizontal, vertical o diagonal, ¿no? En cualquiera de esos tres casos se debe cumplir la condición de exactitud en todos los multigrados, y a eso le estamos llamando una serie lineal límite exacta, ¿sí? Entonces esa es nuestra noción de serie lineal límite exacta, ¿sí? Ahora, ¿por qué es que esta noción es importante? Bueno, aquí no voy a entrar en detalles, pero ciertamente lo que había descrito al inicio, ¿no? Esta idea de considerar límites en curvas lisas, pues ciertamente estos límites, ¿sí? En el sentido de Osserman, van a ser exactos, ¿sí? Van a ser series lineales límite exactas. Es como los límites, que son lo que realmente nos interesa, cumplen esa condición de exactitud, es por eso que es importante estudiar las series lineales límite exactas, ¿sí? De ahí su importancia. ¿Sí? Bien, entonces, ahora vamos a pasar a definir qué cosa es una serie lineal límite simple, ¿no? Que es el objetivo principal de esta ponencia. ¿Sí? Entonces, una serie lineal límite, ¿no? Que la vamos a denotar de este modo, de grado D de dimensión R, vamos a decir que es simple si existen, ¿sí? M, ¿no? Multigrados no negativos de grado total D, y también tenemos secciones linealmente independientes, ¿no? En cada uno de los espacios vectoriales correspondientes, ¿no? A cada uno de esos multigrados, tal que las imágenes de esas secciones, vía los morfismos phi, ¿sí? Forman una base para cualquiera de los espacios B, ¿sí? En todos los multigrados. ¿Sí? ¿Esto qué nos está diciendo? ¿Sí? Pues básicamente que, ¿no? Por ejemplo, considerando este diagrama de multigrados, ¿no? Estamos diciendo, por ejemplo, si nos fijamos en un multigrado, por ejemplo, el 1D-2, 1, ¿no? Esa definición está diciendo que si llevamos hasta este multigrado, 1D-2, 1, llevamos aquí todas esas secciones que aparecen en la definición, todas estas S1 alfa, S alfa, R alfa, ¿no? Para cada alfa desde 1 hasta M. Si llevamos todas esas secciones vía los morfismos phi hacia este multigrado particular, pues eso nos va a dar una base del espacio correspondiente, ¿sí? Y eso para cualquier multigrado.
Entonces, básicamente esta noción de serie lineal límite simple nos está diciendo que los espacios B pues terminan determinados por algunos de ellos, ¿no? Aquellos que tienen estas secciones linealmente independientes, ¿no? Ellos terminan determinando a todos los otros multigrados. ¿Sí? Básicamente es lo que nos está diciendo esta definición. ¿Sí? Ahora, esta definición, ¿por qué es importante? Bueno, una primera razón por la cual es importante es la siguiente proposición, ¿sí? Que vamos a solamente enunciarla, la cual nos dice que todas las series lineales límites simples son exactas. ¿Sí? Entonces, esta es una primera razón por la cual son importantes. Es un caso particular de series exactas, que ya hemos mencionado su importancia, ¿no? Y que, bueno, teóricamente, al menos desde la definición, podríamos decir que son un poco más manejables que el contexto general de la exactitud, ¿no? Ya que en principio solamente están determinadas, ¿no?, las series simples por algunos de los multigrados, ¿no? Algunos de los multigrados terminan determinando la información en todos los otros multigrados. De algún modo, pues, podrían parecer más sencillas, ¿no? Y, bueno, simples, como lo indica su nombre. ¿Sí? Otra razón por la cual este concepto es importante es que ciertamente aparece en algunos otros contextos de, bueno, de estudios de series lineales límite. ¿Sí? Entonces, aparece en otros contextos también y, bueno, tiene una importancia. Bien, voy a establecer una proposición, ¿sí? Vamos a solamente enunciarla. Esta proposición nos va a servir para argumentar, ¿sí?, la siguiente proposición, ¿sí?, la cual sí va a ser bastante importante para dar paso a la definición de la propiedad distributiva que hemos mencionado. Y la propiedad distributiva que nos va a dar una equivalencia con el concepto de serie lineal límite simple. ¿Sí? Bien, en esta proposición lo que estamos haciendo es lo siguiente, ¿sí? Vamos a considerar un par de multigrados consecutivos en sentido horizontal. ¿Sí? Estos dos multigrados que se está estableciendo aquí, D' y D2', ¿sí?, son multigrados consecutivos en sentido horizontal, ¿no? Son como estos dos que como estos dos que habíamos mencionado, ¿sí?, conectados en sentido horizontal. Bien, entonces vamos a considerar en esta proposición, ¿no?, un par de multigrados, ¿sí?, un par de multigrados conectados de manera horizontal, ¿sí? Y vamos a considerar de que se cumple la condición de exactitud, ¿sí?, cuando vamos de izquierda a derecha. Esta condición de que el morfismo phi lleva el BD en el BD2'X1 0, significa la exactitud cuando vamos de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces estamos estableciendo que en el multigrado que está en la derecha, en este multigrado, hay exactitud. ¿Sí? Es lo que estamos estableciendo. ¿Sí? Dados un par de multigrados conectados de manera horizontal, el multigrado que está en la derecha cumple la condición de exactitud. ¿Sí? Eso es lo que significa esta hipótesis de la imagen del morfismo phi. ¿Sí? Estamos considerando, lógicamente, un par de espacios, un par de subespacios, ambos de dimensión R+1. ¿Sí? Bien, bajo este contexto se cumple esta igualdad. ¿Sí? Es una igualdad que tiene que ver con dimensiones, ¿no?, de sumas de estos espacios de secciones que se anulan en X2, que se anulan en X3, ¿no?, que se anulan en X1, ¿sí? Es una cierta igualdad técnica, ¿sí?, que nos va a servir para demostrar otro resultado, ¿no?, que en apariencia es un poco más técnico. ¿Sí? También bajo la misma hipótesis, ¿sí?, vamos a asumir exactitud en sentido horizontal en el multigrado que está en el lado derecho, ¿sí?, misma situación de la proposición anterior, solamente que ahora vamos a establecer esta igualdad de dimensiones. ¿Sí? Un cociente, ¿no?, del espacio total B, esta suma de subespacios, aquí tenemos la suma de los tres subespacios, ¿no?, de secciones que se anulan en X1, en X2 y en X3, ¿no? Tenemos una cierta intersección, una cierta suma directa, ¿sí? Bueno, esto va a quedar claro por qué es la importancia de esta proposición, ¿no?, una vez que definamos la propiedad distributiva, ¿no?, y demos su caracterización. ¿Sí? Este es otro resultado técnico que nos va a servir. Bien, entonces, vamos a demostrar ese resultado,
¿sí? No es muy extensa la demostración usando el resultado anterior, la proposición 2. Bien, entonces voy a llamar beta a esta diferencia de dimensiones. La dimensión del B de 2', x1, 0, ¿no? Las secciones que se anulan en x1, menos la dimensión de esta suma directa. ¿Sí? Y bueno, lo primero que vamos a establecer es que este número beta, ¿no? Lo podríamos poner como esta suma de dimensiones de espacios cociente. ¿Sí? Recordando, ¿no? Que la dimensión del espacio cociente, ¿no? Estamos con espacios vectoriales de dimensión finita. La dimensión del espacio cociente es la diferencia de dimensiones, ¿no? De modo que si aquí aplicamos eso, diferencia de dimensiones, a estos dos cocientes, pues nos va a dar este beta, ¿no? Es inmediato, ¿no? Este denominador del primer cociente y el numerador del segundo cociente son el mismo, ¿no? Por lo tanto, al aplicar la dimensión del cociente, diferencia de dimensiones, se van a cancelar. ¿Sí? Se van a cancelar y nos va a dar este beta. ¿Sí? Entonces, este beta lo estoy poniendo como esta suma de dimensiones de cocientes. ¿Sí? Y bueno, observar de que aquí ya se va formando este último cociente del enunciado, ¿no? Esta dimensión del B de 2', x1, 0, intersectado con esta suma, cocientada entre la suma directa. ¿Sí? Eso ya se está formando aquí en esta ecuación 1. ¿Sí? Se está formando ese mismo cociente. ¿Sí? Entonces, lo que nos quedaría por analizar es este primer cociente, el B de 2', x1, 0, cocientado entre la intersección. ¿Sí? Entonces, este cociente lo vamos a analizar, ¿sí? A través de un isomorfismo, ¿no? Recordando que, ¿sí? Recordando pues que un isomorfismo, ¿no? Conocido en álgebra lineal, ¿no? Si tenemos un par de subespacios, ¿no? De un espacio de dimensión finita, pues podemos establecer este isomorfismo, ¿no? Tenemos este isomorfismo. Tenemos un par de subespacios dentro del espacio vectorial B, ¿no? U cocientado entre la intersección es isomorfo a U más W entre W. ¿Sí? Pero usando este teorema de isomorfismo, ¿no? En espacios vectoriales, podemos establecer este isomorfismo. ¿Sí? Este isomorfismo que está aquí en la parte superior, ¿no? Y bueno, con ese isomorfismo podemos simplemente reemplazarlo, ¿no? Reemplazarlo en la fórmula de beta. ¿Sí? Este cociente, pues lo reemplazamos con ese otro cociente vía el isomorfismo. ¿Sí? Y bueno, al reemplazarlo con ese otro cociente, pues justamente nos da lo que está en el lado derecho de lo que queremos demostrar. ¿Sí? La suma de estas dos dimensiones exactamente nos da eso al reemplazar esta segunda ecuación. ¿Sí? Lo único que quedaría pendiente hasta ahí sería lo que está en el lado izquierdo, ¿sí? Lo que está en el lado izquierdo de la igualdad que queremos demostrar. ¿Sí? Pero lo que está en el lado izquierdo va a ser igual a beta justamente por la proposición anterior. ¿Sí? Lo que hemos definido como beta en esta demostración es justamente lo que está en el lado derecho de la igualdad de la proposición 2. Y eso es igual a lo que está en el lado izquierdo de la igualdad de la proposición 2. ¿Sí? Y esto que está en el lado izquierdo es simplemente la dimensión del cociente de BD entre B de x2, 0 más B de x3, 0, ¿no? Ya que la dimensión del espacio vectorial BD es R más 1. ¿Sí? Entonces, con eso estaría justificada esta igualdad. ¿Sí? Esta igualdad puede parecer compleja en apariencia, ¿sí? Pero va a dar lugar, ¿sí? a la siguiente definición. ¿Sí? Entonces, hasta ahí son resultados técnicos, ¿sí? Que nos van a servir ahora un poco más adelante. Y bien, vamos a definir ahora un concepto importante, que es la propiedad distributiva. ¿Sí? Esta propiedad distributiva va a estar relacionada con el concepto de serie lineal límite simple, ¿no? Que es digamos, el objetivo principal de esta ponencia. Bien, entonces, vamos a definir de manera general esta propiedad distributiva. Si tenemos un subespacio B dentro del espacio de secciones globales del multigrado L asociado al multigrado D, ¿sí? Estos haces inversibles, ¿no? Son los haces inversibles que ya hemos construido al inicio, ¿sí? Son estos haces inversibles.
Entonces, si tenemos un espacio vectorial B, ¿no? Un subespacio de ese espacio de secciones globales, vamos a decir que la distributividad se cumple en ese subespacio si tenemos una distributividad de la intersección con respecto a la suma del siguiente tipo, ¿sí? Si el Bx1,0 intersectado con Bx2,0 más Bx3,0 distribuye la intersección con respecto a la suma. ¿Sí? Si se cumple esa propiedad distributiva, vamos a decir que la distributividad se cumple en este subespacio. ¿Sí? Esta propiedad distributiva va a ser importante. ¿Sí? Bien, entonces vamos a primero establecer una caracterización, ¿sí? Para esta propiedad distributiva. Esta propiedad distributiva, repito, va a ser muy importante para el estudio de series lineales límites simples y su caracterización toma bastante importancia. ¿Sí? Bien, entonces, de nuevo vamos a situarnos en el mismo contexto de considerar un par de multigrados consecutivos de manera horizontal, ¿no? De manera que se cumple la exactitud en el multigrado que está hacia la derecha. ¿Sí? La misma situación que había mencionado aquí. ¿Sí? Un par de multigrados conectados de manera horizontal, de manera que se cumple la exactitud en el multigrado que está en el lado derecho. ¿Sí? Vamos a asumir eso. ¿Sí? Eso es lo que significa esta hipótesis, ¿no? Que la imagen del morfismo phi del espacio BD es el BD2'X1,0. ¿Sí? Esa exactitud, ¿no? Obviamente los espacios siempre los tomamos de la misma dimensión R más 1. ¿Sí? Bien, entonces tenemos una caracterización para que la distributividad se cumpla en el espacio BD2'. ¿Sí? Esa distributividad se va a cumplir si solamente si se cumple esta igualdad de dimensiones. ¿Sí? Entonces, esta caracterización, ¿sí? Tiene importancia en el estudio de series lineales límites simples, ¿sí? Por ejemplo, se puede utilizar para construir series lineales límites simples. ¿Sí? El hecho de tener una caracterización en cada multigrado, ¿no? Permite que uno pueda construir series lineales límites simples, ¿no? De manera, digamos, iterativa en cada multigrado, haciendo que en cada multigrado se cumpla esta condición. ¿Sí? De hecho, este resultado, ¿sí? Pues yo lo obtuve, ¿sí? Digamos, en mi intento de construir series lineales límites simples, ¿no? Para llegar a un método general, ¿no? Que me permita construir series lineales límites simples, pues vi necesario una caracterización de la distributividad en cada multigrado. ¿Sí? Y bueno, este es el resultado. Bien, este resultado, ¿sí? No es muy extenso de justificar, ¿sí? Vamos a demostrarlo. ¿Sí? Entonces, bien, la distributividad, vamos a demostrar este resultado, esta caracterización de la distributividad. Bien, entonces la distributividad se cumple si solo si se cumple esta igualdad. Esto simplemente es la definición que hemos dado de distributividad, ¿sí? Que la intersección se distribuya con respecto a la suma. Eso simplemente es por definición. ¿Sí? Ahora, esta igualdad de espacios vectoriales es equivalente a que la dimensión del cociente sea 0, ¿no? Teniendo en cuenta que hay una inclusión que siempre se cumple. ¿Sí? Esta intersección siempre contiene esta suma. ¿Sí? Eso es en general, ¿no? En realidad, en esta propiedad distributiva, pues la intersección que está en el lado izquierdo de la definición siempre contiene la suma que está en el lado derecho. ¿Sí? Siempre la contiene, ¿no? La igualdad, obviamente, en general es falso, ¿no? Si pensamos solo en espacios vectoriales, pues ciertamente la intersección pues no siempre se distribuye con respecto a la suma. Pero sí tenemos una inclusión. ¿Sí? El lado izquierdo contiene el lado derecho. ¿Sí? De modo que tiene sentido en general hablar de este cociente. ¿Sí? Y bueno, como estamos con espacios de dimensión finita, esa igualdad es equivalente a que la dimensión del cociente sea 0, es decir, que las dimensiones sean iguales, ¿no? Bien, ahora esta intersección, ¿sí? Que ahora, digamos, tiene sentido que aparezca, ¿no? Ya que simplemente pues es consecuencia de esta propiedad distributiva, ¿sí? Pero esta intersección, este cociente, justamente es el mismo cociente que aparecía en esta proposición.
¿sí? Este tercer cociente que aparece en esta igualdad es justamente ese cociente, ¿sí? Entonces ahí ya vemos por qué, ¿no? Es que este resultado tiene importancia, porque aparece el cociente, ¿no? Que caracteriza la distributividad, ¿no? La distributividad se caracteriza de modo que ese cociente sea nulo, ¿sí? Entonces, ese cociente es nulo, pues sí, solo sí, ¿no? Usando la proposición 3, pues solamente pues cancelamos ese término y nos quedamos con los dos primeros. Es decir, la dimensión del BD entre el BDX2, 0 más BDX3, 0 es igual a la dimensión del BD2', X1, 0, ¿no? Más X2, 0, más X3, 0, ¿no? Todo este cociente, ¿no? El segundo cociente, pues ya el tercer cociente lo estamos cancelando, ¿no? Estamos diciendo que va a ser 0, ¿no? Entonces, esto es equivalente a que esos dos cocientes pues tengan la misma dimensión, ¿sí? Y bueno, simplemente usando la dimensión del cociente, ¿no? Y ordenando adecuadamente, se llega a lo que queríamos, ¿sí? Entonces, como podemos ver, esta caracterización de la distributividad, que repito que es muy importante, ¿sí? Es una consecuencia pues directa de este resultado técnico, ¿sí? Bien, entonces tenemos esta caracterización de la distributividad en cada multigrado, ¿no? Siempre que se cumpla la exactitud. Bien, como mencioné, ¿sí? O bueno, como mencionamos al inicio, ¿sí? Uno de los objetivos principales era pues estudiar la propiedad distributiva, ¿no? Y establecer caracterizaciones para esa propiedad, ¿no? Ya hemos establecido la caracterización para esa propiedad, ¿no? En cualquier multigrado fijo, ¿no? Eso siempre que se cumpla la condición de exactitud, ¿no? El siguiente objetivo que queremos, el último objetivo que queremos es caracterizar a las series lineales límites exactas que son simples, ¿sí? Recordando que ya hemos mencionado que las series simples son exactas, ¿no? Entonces quisiéramos caracterizar, ¿no? A las simples dentro de las exactas. ¿Sí? Y esa caracterización se va a lograr justamente con la propiedad distributiva. ¿Sí? Pero antes de establecer esa caracterización, ¿sí? Vamos a enunciar un lema, ¿sí? Que vale en general para cualquier serie lineal límite exacta, ¿sí? Se cumple que es la sumatoria de dimensión de estos cocientes, ¿sí? Es mayor o igual que R más 1. ¿Sí? Esa es una desigualdad interesante, ¿sí? En realidad para mí fue importante en el estudio de las series lineales límites simples, pero bueno, quizás pueda tener otras aplicaciones. Es en general para cualquier exacta, ¿sí? Se cumple esta desigualdad. Bien, entonces, vamos entonces al teorema principal, ¿no? El teorema final de esta presentación, ¿sí? Que es la caracterización de las series simples dentro de las exactas. ¿Sí? Entonces, dada una serie lineal límite exacta de grado D y dimensión R, tenemos que los siguientes enunciados son equivalentes. Que la serie sea simple es equivalente a que la suma de estas dimensiones de cocientes sea igual a R más 1, ¿no? Es decir, se cumple la igualdad en esta desigualdad general de las series exactas, y a su vez eso es equivalente a que la distributividad se cumpla en todos los multigrados. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que ser simple es equivalente a que la distributividad se cumple en todos los multigrados. ¿Sí? Entonces, como ya comenté, esto es bastante útil si uno quiere construir series simples, ¿no? De una manera iterativa, ¿no? De una manera constructiva, ¿sí? Es útil la caracterización en términos de la distributividad, porque bastaría con hacer que se cumpla esta condición que caracteriza la distributividad en cada multigrado, ¿no? Entonces, hacer una construcción iterativa haciendo que en cada multigrado se cumpla esta condición. ¿Sí? Eso es algo que, bueno, he hecho, esa construcción, ¿sí? Y es por eso de que esta caracterización, junto con la caracterización de la distributividad, pues ha sido útil en ese trabajo. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a dar una idea de la demostración de este teorema. Bueno, parte de la demostración, ¿sí? La demostración completa sería extensa, ¿sí? Primero voy a mencionar, ¿sí? ¿Por qué es que los ítems 2 y 3 son equivalentes? ¿Sí? Voy a dar una idea intuitiva, ¿sí? No muy precisa, pero que va a dar, pues,
va a dar algo de luces, ¿no? De por qué se cumple esa equivalencia, ¿sí? Y bueno, para esa equivalencia es importante esta proposición 3, ¿sí? Este resultado técnico es importante para varias cosas, ¿sí? Básicamente lo que debemos hacer aquí es lo siguiente, ¿sí? Si a esta igualdad que establece la proposición 3, ¿sí? Simplemente decimos que el tercer cociente, ¿no? El que está relacionado con la distributividad, ¿no? Simplemente decimos que esa dimensión es mayor o igual que 0, ¿sí? Pues ya tendríamos una desigualdad, ¿sí? Estaríamos diciendo que la dimensión del lado izquierdo es mayor o igual que la primera dimensión del lado derecho, ¿sí? Y bueno, a partir de esa desigualdad, ¿sí? Y bueno, usando cómo es la dimensión de un cociente, la diferencia de dimensiones, ¿no? Y bueno, haciendo varios cálculos, ¿no? Con propiedades telescópicas, en fin, ¿no? Podemos hacer que aparezcan estas dimensiones, ¿sí? Y bueno, hay otros ciertos términos que aparecen y que se puede argumentar que suman R más 1, ¿sí? No es muy complicado, pero es bastante extenso, ¿sí? Ese argumento, ¿sí? Pero como he mencionado, esta desigualdad parte justamente de simplemente decir que la dimensión del tercer cociente que aparece en esta proposición 3 es mayor o igual que 0. La desigualdad parte de ahí, ¿sí? Es equivalente básicamente a eso. Por lo tanto, la igualdad se va a cumplir exactamente cuando digamos de que esos cocientes son 0. Como ya hemos mencionado que el tercer cociente en la proposición 3 sea 0 es equivalente a la distributividad, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿sí? Intuitivamente, a grandes rasgos, ¿sí? Porque es que el ítem 2 y 3 son equivalentes, ¿sí? Básicamente es la idea de la demostración del lema, ¿sí? De este lema anterior. Entonces, eso hace que las propiedades 2 y 3, los enunciados 2 y 3 sean equivalentes, ¿sí? Ahora, que uno sea equivalente a cualquiera de ellos, ¿sí? Es un poco más complicado, ¿sí? Por ejemplo, que 3 implique 1, ¿sí? Es realmente más complejo, ¿sí? De argumentar, ¿sí? Ese detalle sí lo voy a omitir porque es bastante extenso, ¿sí? Lo que sí quiero argumentar, ¿sí? Para finalizar, es que 1 implique 2, ¿sí? Vamos a argumentar que 1 implique 2, con eso vamos a finalizar, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos argumentar que ser simple implica que esta suma de dimensiones es igual a R más 1? Bueno, del siguiente modo, ¿sí? Voy a considerar los multigrados y las secciones de la definición de serie lineal límite simple. Y voy a definir estos espacios W simplemente como los generados por las secciones en su multigrado correspondiente, ¿sí? Si un multigrado es distinto de todos estos de alfa, pues tomo el W como 0, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta la definición de serie simple, ¿no? Que nos decía que las imágenes vía los morfismos phi de todas estas secciones nos forman una base para cualquier espacio B. Teniendo en cuenta eso, ¿sí? En términos de subespacios, significa que cualquier espacio B se puede poner como esta suma directa, ¿sí? Se puede poner como esta suma directa, usando esas bases, ¿sí? Por lo tanto, la suma de dimensiones de los espacios B, pues va a ser la suma de dimensiones de estas sumas directas, dimensión de la suma directa es suma de dimensiones, y esta suma directa de las imágenes de los phi de los espacios W, esa suma directa está contenida en esta suma, ¿sí? Eso se puede justificar, ¿sí? Los morfismos phi, como ya he mencionado, pues siempre tienen esta definición, ¿no? Restricciones a una curva o al complementar de una curva, ¿sí? Y eso, ¿sí? Nos puede servir para observar de que las imágenes siempre están contenidas en alguno de ellos en realidad. Se anula en X1 o en X2 o en X3, ¿sí? En particular va a estar siempre dentro de la suma. Por lo tanto, esta suma directa de las imágenes de los phi de los W está dentro de la suma, ¿sí? Y eso nos permite, pues, establecer una desigualdad aquí, ¿sí? Menor o igual que la dimensión de la suma, ¿sí? Y bueno, la dimensión bueno, separamos la sumatoria en dos sumatorias, pasamos a restar esta primera sumatoria al lado izquierdo, ¿sí? Y ya tenemos en el lado izquierdo lo que queremos, la sumatoria de dimensiones de los cocientes, mientras que la sumatoria de las dimensiones de los W es R más 1. ¿Por qué? Justamente porque los W
están formados por las secciones, estas S alfa. Pero estas secciones siempre forman una base para los espacios, por lo tanto tienen que ser igual a R más 1. ¿Sí? El número de secciones es R más 1. Por ello que la sumatoria de las dimensiones de los W es R más 1. Y bueno, eso nos da esta desigualdad. ¿Sí? Pero la desigualdad contraria es cierta por el lema anterior. ¿Sí? Ya que cualquier serie lineal límite simple es exacta, esta desigualdad contraria también es cierta. Y de ambas desigualdades concluimos la igualdad. ¿Sí? Esa sería la argumentación que 1 implica 2. Y bueno, como ya mencioné, 3 implica 1 sí es un poco más complejo. ¿Sí? Y bueno, eso sería todo. ¿Sí? Estos son algunos de los artículos en los cuales está basada esta presentación. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Muñoz. Ha sido una charla interesante. De repente, por parte del público, ¿alguien tiene alguna consulta para realizarle al doctor Muñoz? Bueno, parece que ha quedado todo claro. No hay dudas. Muchas gracias, doctor Muñoz. ¿Me permite presentarle su certificado? Bien, a nombre de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se le hace entrega de este certificado al doctor Gabriel Armando Muñoz Márquez, en mérito a su participación como ponente en el 5º Congreso Internacional de Topología y Afines. Muchas gracias, doctor Muñoz. Siempre estamos agradecidos de que acepte nuestra invitación en participar en este evento y esperamos que siga acompañándonos en